Parte de la versión británica es rebatida de forma incuestionable en el trabajo realizado por quien, durante la guerra, fuera el responsable de la operación del radar de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas, el entonces mayor Miguel Ángel Silva. Mediante el análisis de los datos en un simulador militar, Silva nos demuestra que no pudo ser la fragata Avenger el buque atacado. Tomando como referencia las posiciones relativas de la Avenger, el Exeter, el Invencible, y la envolvente letal de los misiles Sea Dart, Silva nos demuestra que resulta materialmente imposible que el Exeter haya derribado dos Skyhawk antes de que estos llegaran a la Avenger. También al estudiar la bitácora del Invencible surgen inconsistencias. Por ejemplo, si se toma como referencia la posición al inicio de la jornada a las 9 horas y se van aplicando los movimientos realizados, el resultado no coincide con la posición declarada al final de la jornada, a las 17 horas. La bitácora de la Avenger no presenta este problema, y además su posición sí coincide con lo observado por los operadores del radar. Las inconsistencias en la bitácora del Invencible hacen pensar en dos opciones, que pueda contener errores o que directamente esté adulterada. La conclusión de esta segunda parte del trabajo de Silva es la coincidencia de la corrida del ataque con la posición estimada del Invencible, tanto de acuerdo a la bitácora de la Avenger como a lo observado por el radar. En el punto anterior hemos visto que existe un importante grado de certeza de que el ataque se haya dirigido al núcleo de la flota. También se sabe que el Exeter derribó dos Skyhawk, uno a 5 millas del buque atacado y otro a 1 milla del mismo. ¿Qué pudo haber pasado a partir de allí para que el Invencible haya salido indemne? Luego del lanzamiento del misil, los pilotos de los A4 se lanzaron a toda velocidad detrás de su estela. El misil viajaba a mayor velocidad que los aviones, por lo que su estela debe haber ido perdiéndose de vista. Lo que pudo haber sucedido es que el misil no haya impactado en ningún barco, ya sea por falla, o por haber agotado su combustible sin encontrar un blanco. En este caso los pilotos de los A4 se hubieran encontrado sin guía. Luego se produjeron los derribos de sus compañeros, y al llegar al sitio donde debería estar el buque, no encontraron nada y emprendieron el regreso. Esta hipótesis tiene el doloroso problema de que para ser cierta los pilotos argentinos tendrían que habernos mentido. Y no sería una mentira sin más, porque a día de hoy con cerca de 70 años de edad, continúan repitiendo la misma historia a quien quiera oírla. En general el mentiroso, si bien nunca reconoce haber mentido, al menos se llama a un vergonzoso silencio. Por esa razón nos atrevemos a decir que la posibilidad que ellos mientan es realmente baja. Esta hipótesis es hoy por hoy la más aceptada entre los veteranos de guerra argentinos. El día 15 de junio, ya finalizada la guerra, el Invencible se alejó de las islas. Según versiones británicas se desplazó hasta el paralelo 23, lateral a Río de Janeiro, para reemplazar una de sus turbinas Rolls-Royce Olympus que estaba averiada. El cambio de turbina se realizó en alta mar, proceso que no se había realizado antes ni se realizó después porque carece de sentido hacerlo en esas condiciones cuando se puede hacer con mucha más comodidad en un puerto. El barco volvió a aparecer en Puerto Argentino el día 3 de julio. Estos 18 días se podrían haber utilizado para reparar los daños sufridos en el ataque del 30 de mayo. Para que esta hipótesis funcione, los daños deberían haber sido leves. Las bombas no tendrían que haber explotado, y el misil Exocet tendría que haber producido unos daños contenidos, más al estilo de los sufridos por el Glamorgan en el ataque con Exocet desde tierra del día 12 de junio. No parece probable que el impacto de un Exocet, y la explosión de 2 o 3 bombas hubieran sido suficientes para hundir el barco, pero sí para producirle importantes daños, imposibles de reparar y ocultar a la brevedad. En este caso, podría haberse tomado la decisión de hacer desaparecer el buque para reemplazarlo por alguno de sus gemelos. Uno de ellos, el Illustrious, estaba a punto de entrar en operación, y de hecho lo hizo el día 20 de junio. Obviamente,
su construcción fue acelerada con motivo de la guerra. Otro tanto debe haber ocurrido con el tercer gemelo, el Ark Royal. La construcción de estos buques, que había sido hecha con lentitud durante varios años, de pronto se aceleró sin que ya nadie se quejara de los exorbitantes presupuestos que demandaban. El Reino Unido tenía capacidad más que suficiente para reemplazar al Invencible por otra unidad gemela, ya sea ajornando el Illustrious para que se parezca al Invencible, o finalizando la construcción del Ark Royal en modo Invencible. Los detractores de esta hipótesis argumentan que existen muchas imágenes del Invencible posteriores al 30 de mayo, algunas de ellas en julio del 82 mostrando de fondo el paisaje de las Malvinas, pero la nave que está en esas imágenes podría ser perfectamente el Illustrious reconvertido a Invencible. Y las imágenes del 24 de agosto, del supuesto encuentro Illustrious Invencible, bien podrían ser posteriores, nada nos garantiza su fecha. Con respecto a la entrada triunfal del Invencible en Portsmouth el 17 de septiembre, hay que señalar que es costumbre que los familiares de los tripulantes suban al barco cuando éste vuelve de la guerra. Así se hizo en todas las unidades navales cuando regresaron de Malvinas, excepto en el Invencible, en donde solo subió la reina a sacarse una foto con su hijo. Lo que sigue a continuación no está escrito en ninguna parte. Es construcción propia. Vamos a permitirnos usar la imaginación. ¿Hay alguna posibilidad de que la historia de estos pilotos sea cierta, y que al mismo tiempo el Invencible no haya recibido daños? Por pura lógica, la única posibilidad de que sea cierta su historia, y que al mismo tiempo el Invencible no haya recibido daños es que el buque atacado no haya sido el Invencible. Está documentado que el día 3 de mayo Estados Unidos ofreció el portaaviones USS Eisenhower al Reino Unido. La oferta fue rechazada cuando los británicos se enteraron de que el buque les llegaría sin tripulación. Sin embargo, en la misma nota en la que declinaban la oferta, preguntaban por la disponibilidad de un portahelicópteros clase Iwo Jima, de similares dimensiones a los portaaeronaves ingleses, y ya preparado para la operación de Harrier. Según la información disponible, la operación no se concretó, pero ¿y si por un momento especuláramos lo contrario? Como podemos apreciar, la vista desde popa no difiere demasiado de la presentada por el Invencible, y esta hipótesis nos soluciona varios problemas. En primer lugar, nos libera de las teorías conspirativas para reparar en secreto al Invencible o para reemplazarlo por uno de sus gemelos. Por otra parte, le hubiera resultado mucho más fácil a Estados Unidos reemplazar un buque clase Iwo Jima sin que nadie lo notara, que a Inglaterra reemplazar al Invencible. Con un buque clase Iwo Jima entrando de incógnito en la escena ocurre lo milagroso. Todas las piezas encajan, nadie miente, los marinos de la Avenger dicen la verdad, los pilotos de los A4 dicen la verdad, y los que muestran al Invencible vivito y coleando también. ¿Hace falta algo más? Sí, hace falta. Aquí reproducimos lo dicho por el príncipe Andrés en una entrevista sobre su experiencia a bordo del Invencible en 1982. Recuerdo momentos de hilaridad. Un día estábamos bajo ataque de misiles, y un amigo y yo tratábamos de terminar el cubo Rubik. Y justo cuando tuvo lugar el ataque de misil, lo completamos. Nos ordenaron acostarnos sobre la cubierta, y lo hicimos con el cubo terminado entre nosotros. Siempre imaginé qué habría pensado la gente, si ocurría algo terrible y dos cuerpos eran encontrados con un cubo Rubik entre medio. Me hizo pensar qué frágiles somos los seres humanos. El día 4 de mayo, cuando se produjo el ataque al Gifiel, según todos los documentos que analizamos, en el Invencible nunca creyeron que existiera una amenaza real. Por lo tanto, ese día nadie hizo cuerpo a tierra en esa nave. Con respecto al 25 de mayo, el propio príncipe Andrés refiere que al momento de impactar los misiles en el Atlantic Conveyor, él estaba en su helicóptero y vio las sucesivas explosiones que sufría el buque. Por lo tanto, ese día, al estar a bordo del helicóptero, tampoco pudo oír el hit on deck si este hubiera sido propalado a bordo del Invencible. Así nos queda que la anécdota del cubo Rubik solo puede pertenecer al día 30 de mayo.
Y si prestamos atención a las distintas versiones que relatan el ataque al G-Field, comprobaremos que el Hit on Deck, o en criollo cuerpo a tierra, solo se propala cuando ya nada puede hacerse para que el proyectil impacte en la propia nave. Antes de eso debe declararse la Air Raid Warning, alerta roja de ataque aéreo. Luego del Air Raid Warning, se llama Action Stations, o sea puestos de combate. Y al fin, solo si nada da resultado, vamos al Hit on Deck. No se grita Hit on Deck si el radar detecta un punto en la pantalla a 20 millas de distancia, ni si se ve que el ataque va hacia otro barco, solo se hace cuando te ves venir al avión, el misil o la bomba encima, y ya no podés hacer nada para evitarlo. ¿Podría decirse más claro? No podemos saber cuál de las 5 hipótesis expuestas es la correcta, pero nos atrevemos a predecir que la Royal Navy no volverá a ponerle el nombre Invencible a ningún otro buque.